debemos construir cimientos profundos y estables. Entonces vamos a hablar un poco sobre los cimientos. El domingo di como un esbozo muy rápido sobre nuestra cimentación. El tema de la cimentación es un tema maravilloso. Mateo capítulo 7, quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 7. Y vamos a ver aquí un pasaje de la palabra que es muy práctico y tiene que ver con nuestra fundamentación. En el libro de Mateo capítulo 7 verso 24, la palabra Jesús enseña sobre los dos cimientos. La palabra dice que cualquiera, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Aspectos fundamentales a tener en cuenta. Vamos a ir mirando. Pero cualquiera que oye estas palabras, dice Jesús, y no las hace, es decir, no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendiendo lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí vemos una comparación que hace el Señor Jesucristo. A mí me gusta la forma como el Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos. Él les hablaba en parábola, la palabra dice, porque primero, inicialmente a la multitud le hablaba en parábola para que no entendieran. Y a los discípulos cada vez que le hablaba en parábola, la palabra dice que él luego se tomaba un tiempo para explicarles lo que estaba queriéndoles enseñar. Y aquí estamos hablando de la cimentación de la vida de un cristiano. Y cuando hablamos del simiente, que es la palabra, en este caso tenemos que entender y conocer cuál es nuestro principal cimiento como hijos de Dios. Y Dios lo que nos está llevando, según lo que dice Efesios 3:18, es que nuestro arraigo debe de ser, es decir, nuestras raíces deben de estar cimentadas, deben de estar cogidas de la palabra. Usted sabe que la raíz, entre más profunda es, más fuerte es. Y les contaba aquella vez que nos tocó trasplantar una palma de coco, y trasplantar una palmera es muy difícil porque la palmera tiene unas raíces muy largas, y si uno corta las raíces, la palmera se seca. No, aunque tú la trasplantes, ella no va a vivir, ella se va a morir. Pero encontramos que nuestras raíces deben de estar en la profundidad de la palabra, y en la profundidad de la palabra tiene que ver con la profundidad de lo que entendemos en el Espíritu. Mira, la profundidad de la palabra no está en cuánta Biblia tú te aprendas. La profundidad está en cuánto entendimiento revelado por el Espíritu tú recibas para poner por obra la palabra. Eso es importante. Si la palabra queda en nuestra mente, la palabra va a volver vacía. Pero si la palabra baja a nuestro espíritu, que para este tema espíritu es corazón, vamos a poder dar fruto. Vamos a poder poner la palabra por obra. ¿Y cómo es la única forma de que cuando yo leo la palabra la entienda? Por medio del espíritu de entendimiento del Espíritu Santo de Dios. Lo vimos, lo que la palabra habla en el libro de Isaías capítulo 11 que vimos el domingo, habla de espíritu de entendimiento, conocimiento, bueno, en fin. El espíritu de entendimiento, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:2, nosotros debemos de renovar nuestro espíritu de entendimiento. Es decir, nosotros debemos de que la forma como pensamos de lo que dice la palabra, que lo entendimos con nuestra mente humana, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Hemos entendido la palabra de acuerdo a lo que otros a veces nos enseñan, pero el entendimiento y el conocimiento de parte de Dios viene directo del Espíritu. Por eso a veces uno dice, no, pero yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, pero yo no veo que las cosas ocurran. Tiene que ver con el entendimiento. Tú no has entendido la palabra desde el punto de vista del Espíritu, pero sí la analizamos mucho desde nuestra mente humana.
Y siempre les explico el mismo capítulo, el mismo versículo, y es el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es un versículo que lo podemos entender con la mente humana muy fácilmente. Que de Jesucristo, que el Señor, que nuestro Padre es nuestro pastor, es el que nos guía, es el que nos lleva por los lugares que tenemos que ir, y andar con Él, nada nos falta. Esa es nuestra forma literal de entenderlo. Pero cuando vamos a la palabra y el Espíritu toma eso, nuestro Espíritu lo que va a hacer es hacerte andar en ese camino de fe, porque la palabra se vive por fe. Entonces, cuando nosotros nos cimentamos, o sea, primero nos arraigamos en la palabra, es decir, la hacemos propia de nosotros. Hay personas que se edifican mucho con literatura, con libros escritos por grandes hombres del Señor y todo, y eso nos ayuda, nos da unas pautas. Pero déjame decirte que la mejor pauta, la mejor guía es la palabra, directamente. Sí, pero pastor, es que yo la leo y la leo, pero no la entiendo. A mí me cuesta entenderla, no sé. Me aburro de leer y a veces no entender. Correcto. La Biblia, cuando tú la lees bajo la directriz humana, con la mente nuestra, la humana, la que el Señor nos dejó, ahí vamos a tener un conflicto, cansancio, no vamos a entender, y cuando uno no entiende algo que está leyendo se desmotiva y no lo vuelve a leer. Eso es lo que pasa. Pero cuando tú te acercas al Padre y tú le dices al Espíritu Santo, dame tu entendimiento y dame tu conocimiento, la palabra funciona de manera diferente. Recuerda que el Espíritu Santo, cuando tú hablas con Él y tú le das el parámetro de la palabra y le ordenas por medio de la palabra, el Espíritu Santo trabaja para ti. Eso después lo vamos a ver. Eso es algo que lo entendemos con el conocimiento del Espíritu. Pero el Espíritu Santo fue colocado como nuestro ayudador. Es decir, que Él trabaja para nosotros. Mire qué grandeza del amor de Dios tan maravilloso. Pero bueno, cimentados en amor. Entonces, nuestro simiente en amor. ¿Perdón? Cimentados en amor. Entonces, ¿qué significa cimentados en amor? Entonces, significa que nosotros debemos poner en nuestra vida el cimiento de la palabra, que es el amor. Explicación literal. Entonces, nosotros hemos entendido algo sobre el amor, pero no hemos entendido literalmente o espiritualmente lo que el amor representa. Dios es espíritu, Dios es amor, por lo tanto el amor es un espíritu. La forma como el amor de Dios llega a mi vida es por medio del Espíritu Santo. La forma como yo puedo obrar humanamente en amor, en el amor de Dios, es por medio de mi espíritu. Por eso hay personas que se esfuerzan mucho por hacer el bien, por ayudar a los necesitados, por amar a sus hermanos, por amar al enemigo, pero finalmente hay gente que dice, hay cristianos que decimos o dicen, no, es que yo no puedo con esa persona, no sé qué, no me ha hecho nada, pero yo no puedo. O cuando a una persona lo ofende a uno a veces dice, no, pero es que yo no sé, pero me cuesta tanto perdonar a esa persona. Es porque ahí necesita que el amor de Dios, escucha, necesitas que el amor de Dios por medio del Espíritu Santo a tu espíritu se manifieste. Y lo mejor es uno declarar lo que está sintiendo, decirle, Señor, yo personalmente le digo, cuando no entiendo algo de la palabra, cuando no sé cómo solucionar una dificultad en mi vida y sé que la respuesta es espiritual, yo le digo, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me des el conocimiento y el entendimiento para resolver este problema. Yo en mi humana mente, en mi humana voluntad, yo no puedo hacerlo y me rindo. Yo no voy a poder hacerlo, me rindo. Te entrego mi carga, te entrego mi voluntad, te entrego este problema para que seas tú solucionándolo. Entonces, cuando yo pongo mi simiente, entonces la palabra de Dios en Mateo, lo que le está diciendo a los discípulos, Jesús, es que cuando uno escucha la palabra,
y lo hace, ¿qué significa eso? Que espiritualmente ha entendido lo que Dios quiere que el Espíritu nos revele. Por supuesto que necesitamos intimidad con el Señor, necesitamos tiempo para la palabra, necesitamos tiempo para la oración, necesitamos momentos íntimos con el Señor, y cuando el Señor viene y revela la palabra a nosotros, cuando el Señor nos manifiesta su gloria por medio de la palabra, vamos a poder entender las cosas de una manera diferente. Y dice que cualquiera que escuche estas palabras y lo hace. Recuerda, la palabra siempre nos habla de no ser tan solo oidores, sino también hacedores. Y el ser oidor tiene una responsabilidad, y es que nosotros como cristianos, cuando escuchamos la palabra, debemos necesariamente, nos toca decirle al Espíritu Santo que nos la haga entender. El peor error es asumir que ya la entendí, porque hay cosas que no la estamos entendiendo correctamente. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, ¿qué significa? Que cualquiera que oye esas palabras y no las hace, que es la segunda parte del segundo simiente, pues mira que normalmente creemos que es muy fácil entender la palabra, pero solamente se entiende por el Espíritu. Por eso nuestro espíritu tiene que estar fortalecido por la palabra y en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Dice que cualquiera que escucha estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Escuchar la palabra y ponerla por obra escucha, que una persona sea prudente. Y dice que lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este pasaje lo hemos escuchado mucho leerlo en la palabra y hemos escuchado muchísimas enseñanzas de él. Yo no voy a hablar de las enseñanzas básicas de mira, es que tenemos que fundamentarnos en la palabra y es que tenemos que ser unas personas que nos paramos firme. Eso lo hemos escuchado muchísimas ocasiones. Yo quiero ir más a la profundidad. ¿En qué te estás parando en tu vida como cristiano? ¿En cuáles son los cimientos que has colocado en tu vida? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos simientes? Entonces, ¿estás edificando sobre la roca? Y recuerda que la roca, la palabra dice que la roca es Cristo. Mi roca es Cristo, o sea, es donde yo me paro y no me hundo. Y la palabra Jesucristo dice que ese hombre que edificó sobre la roca, pasaron todos los problemas en su vida. Lluvia, tempestad, vinieron ríos, soplaron vientos, lo golpearon esa casa, pero la casa no cayó. Entonces, ¿cuál es el simiente en Cristo, en la palabra? Porque la palabra es la verdad y la verdad es Cristo. ¿Cuál es ese simiente en Cristo? Porque cuando habla de que Cristo es la roca, mi simiente, está hablando de la palabra, iglesia. Eso es importante entenderlo. La palabra Jesucristo es el verbo es la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando hablamos de la roca, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de los principios de la palabra de Dios para nosotros. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando comenzamos ese principio, cuando empezamos a vivir en ese principio y empezamos a entender las cosas que Dios quiere para nosotros, debemos empezar a ir fundamentando nuestra vida, nuestros cimientos, donde nosotros vamos a empezar a formar esa casa, ese cuerpo, a edificar todo lo que somos como iglesia, como hijos, como esposos, como trabajadores, como miembros de una sociedad. Escúcheme esto, que es muy importante, porque de ahí usted va a empezar a crecer y avanzar en todo lo que Dios le ha manifestado como promesas, como palabra. Cuando usted decide poner el fundamento, el cimiento en su vida en la roca que es Cristo, es decir, en la palabra, el fundamento, el principal fundamento, cimiento de la vida del cristiano
es el amor. Es decir, que usted debe de entender el amor de Dios y vivir en el amor de Dios. Y escuche, el amor de Dios tiene dos aspectos claros: el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a tu prójimo como a ti mismo. Mandamientos, pero más que un mandamiento, es la vida de Dios. La vida de Dios es su amor, su amor. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Lo entregó a morir por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, principio número 1, el amar a Dios. La palabra dice que amar a Dios, ¿cómo se conoce una persona cuando conoce a Dios, cuando ama a Dios? Cumple sus mandamientos, cumple su palabra. Siempre el amor a Dios, el cumplir los mandamientos del amor de Dios, tiene que ver y está ligado a creer en la palabra y obedecerla. Escuche eso. Hemos recibido por muchos años, muchos de nosotros, la palabra. Hemos nosotros recibido por parte de Dios, unos fundamentos. Y hemos decidido en el Señor avanzar en esos fundamentos. Pero cuando el Señor habla de su amor por nosotros, está hablando de su naturaleza. Está hablando de un fundamento que es de su vida para nosotros. Y dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo fundamenta el cristiano su vida? Amando a Dios y amando a su prójimo como se ama a sí mismo. Nos cuesta, por supuesto nos cuesta. ¿Por qué? Porque es algo en el cual vamos a empezar a formar nuestra vida. El cimiento está en creer que nosotros tenemos en nuestra vida ese principio para amar a Dios, pero también para amar a nuestro prójimo. Es el fundamento para que toda la edificación se levante, y sobre ese principio que es el amor de Dios y el amor al prójimo se construyen todas las cosas. Mira, cuando tú miras la relación que hay interpersonal, las relaciones interpersonales, las relaciones que hay entre los hermanos en la iglesia, las relaciones y la amistad que hay en el barrio, en la empresa, todas se fundamentan en el amor, y es el amor de Dios. ¿Por qué la sociedad hoy está como está? ¿Por qué hay tanta intolerancia? Porque hay tanta falta de paciencia, porque hay tanto desorden, tantas situaciones difíciles en la sociedad, tanta maldad, porque hace falta que en el corazón del ser humano habite el amor de Dios. Recuerda que el amor es un espíritu que proviene de Dios porque es Dios mismo. Pero cuando el amor entra a nuestros corazones, ocurre lo que hemos aprendido de la vida del amor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Por eso, entender el principio del amor como base, cimiento de mi vida, todo cambiará. Piense un poco si de pronto muchas de las situaciones en su trabajo, en su hogar, lo que hace, incluso en el mismo ministerio o la vida espiritual. Piense un poco si muchas de las cosas que vivimos no tiene que ver con la interrelación con nuestros hermanos. Y la interrelación con nuestros hermanos son de las cosas más difíciles. Si la relación de pareja se convierte en algo a veces difícil, imagínese la relación con nuestros hermanos, la relación con nuestros compañeros de trabajo. Un sinnúmero de asuntos en donde siempre debe de primar esa palabra que es amar a tu prójimo,
ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo nos lo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Os améis unos a otros. Y déjeme decirle que no es tan fácil, en el orden de que hoy por hoy, todavía en la iglesia se presentan divisiones a causa de malos entendidos por falta de ese amor que Cristo quiere que nosotros vivamos. Muchas circunstancias pasan en nuestro hogar a base, no de que falte el amor, porque algo del error del mundo es que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. El amor tal pronto es un sentimiento para la gente del mundo que no sabe qué es el amor. Pero el amor entre los hijos de Dios, en la vida cristiana, el amor es un espíritu que proviene de Dios y que se convierte en el principal fundamento para que tu vida crezca. Entonces, en ese orden de ideas, por eso Jesucristo compara los cimientos que edificaron dos personas. Digamos que un cristiano edifica sobre la roca que es Cristo en su amor. Su amor por su hogar, que Cristo le llena para que pueda dar en su hogar lo que tiene que dar. Amor en su trabajo, amor en las... Pero tiene que ver con una decisión de querer hacer lo que Dios dice. Imagínese ahora la otra posición. ¿Qué pasa cuando una persona, más que amar, tiene un sentimiento? Entonces, está colocando su fundamento en algo equivocado. Por eso normalmente la consejería de parejas, yo siempre les hablo en relación al amor y les digo que el amor no es un sentimiento, que deben de entender que el hogar está fundamentado en el amor de Dios. Y Dios coloca en nosotros, por supuesto, que es su amor, pero para establecer un hogar que debe de crecer, que se debe formar. En nosotros Dios ha permitido que haya un alma en donde hay una función que se llama las emociones, y en las emociones hay otro nivel que se llaman los sentimientos. Allí se generan una serie de emociones relacionadas con un apego, con una hermandad, con como una vida marital, en fin. Pero eso viene y proviene de lo que Dios quiere formar en nosotros, pero no es la esencia del amor de Dios. Es un sentimiento que nace desde el alma. Por eso el alma siempre va contra el espíritu y el espíritu siempre contra el alma. Cuando nosotros nos enamoramos en nuestro hogar de nuestra esposa, es algo chistoso, porque normalmente nos casamos dizque enamorados. Eso es para decir que amamos muchísimo a nuestra esposa o esposo. Eso es muy chistoso, porque la palabra dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando comenzamos nuestra vida de pareja, es una similitud con el amor de Dios. Cuando comenzamos nuestra vida de pareja, nosotros emocionalmente aguantamos un par de años, 3 años, en todo ese dilema de conocernos y de entendernos y de estar enamorados. Pero cuando ese tiempo pasa, empiezan a bajar los niveles de muchos estudios que han comprobado que el enamoramiento es un estado mental de locura, dicen algunos estudios. Ese enamoramiento que viene del alma. Si el amor fuera eso, la palabra dice que el amor nunca deja de ser. ¿Por qué en los hogares se habla de que ya no me ama, de que ya no lo amo? Si el amor nunca deja de ser y lo que hemos fundamentado está en el amor de Dios, usted está equivocado. Cuando el hogar se fundamenta en el amor de Dios, el hogar permanece para siempre. Nunca deja de ser. Es decir, que el amor no se acaba. Cuando el amor humano, o cuando formamos un hogar, establecemos el principio del amor de Dios en nuestro hogar. Escuche, como familia cristiana, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios, esto funciona para nosotros. Esto funciona para nosotros como hijos de Dios. El amor de Dios en nosotros nos lleva a amar a nuestro cónyuge, a amar a nuestra pareja en todas las dimensiones, porque es el amor de Dios
el que en nosotros está para amar a una persona que no conocíamos, pero basado en el amor de Dios. Entonces, el amor nunca deja de ser. ¿Cómo haces pues entonces para renunciar y ya no querer más vivir con tu esposa o tu esposo? Si el amor nunca deja de ser. No, hay un enamoramiento. Y entonces, como el alma del hombre es tan cambiante y tan variante y es tan emocional, va a haber un momento en que sencillamente a la persona le va a cambiar su percepción de la otra persona. Ese enamoramiento que es fugaz, que es temporal, le va a cambiar, se va a desviar, porque el tema de los sentimientos tiene que ver mucho con el gusto, con la atracción, una serie de cosas hermosas que Dios le permitió en nuestra vida, de casarse uno gustándole muchísimo a la persona. Pero el amor de Dios no se basa en el gusto, el amor de Dios se basa en que Él es amor y por medio de Él podemos nosotros amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestros vecinos, amar a nuestros jefes, amar a todas las personas, porque ese es un amor especial que solo proviene de Él. Entonces, cuando nuestros hogares, nuestras sociedades, cuando todo lo que hacemos se base, se fundamente en el amor de Dios, nosotros vamos a crecer por encima de cualquier circunstancia. Cuando el amor se base, nuestro simiente esté puesto en que yo debo amar como Dios amó, ahí se cumple el propósito y el simiente queda bien montado. Entonces, ¿cómo amó Dios? Entonces la pregunta es, ¿cómo amó Dios? Entonces yo le puedo responder, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su propio hijo. ¿Entregarías tu propio hijo para ser sacrificado por otros? Esa es la pregunta clave y la pregunta del millón. ¿Entregarías tu vida por otro? Ahí siempre nos quedamos patinando un poquito. Entonces, Dios no está pidiendo que tú mueras por otro, porque ya Cristo murió por ti y por los que en Él crean. Entonces ya tú no tienes que morir por nadie. Tú lo que tienes que hacer es fundamentar tu vida en el amor de Dios, en que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, servir, entregar. El amor basado en el amor de Dios en nuestras vidas es entregarse por alguien, es así como Cristo dio su vida por la humanidad, nosotros entregarnos en servicio, entregarnos en lealtad, entregarnos en compromiso con todas las cosas, con todas. Hay personas que se comprometen más con su trabajo que con el servicio. Hay personas que se comprometen más con el trabajo que con su hogar. Hay personas que se comprometen más con el deporte, su afición, que con la vida de pareja. Entonces, esto es un equilibrio. En el amor de Dios hay un equilibrio. Uno sabe hasta dónde llega todo el compromiso, hasta dónde van todas las responsabilidades, porque en el amor de Dios todo está bien cimentado. ¿Por qué? Porque entender el amor de Dios en nuestra vida implica que vamos a estar conscientes de que es Dios en nosotros, por medio de su palabra, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, quien va a fundamentar nuestra vida. Mira, van a venir problemas, dificultades, pero cuando estás dentro de la cobertura del amor de Dios, vas a vivir muchas cosas especiales. Se me está agotando la batería, por favor. Entonces, ahí en ese orden y fundamento tiene hay muchos temas implícitos en donde debemos sentar nuestros principios espirituales, y nuestros principios espirituales deben estar sentados en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Entonces, somos hijos, Él nos ama con amor eterno y Él nos ha entregado a su Hijo como muestra de su amor. Fundamento 1. Entrégale a Cristo a otros. Ese mismo fundamento de amor que Él, Dios, hizo por nosotros
entregándonos a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para que tuviéramos vida y libertad, es el mismo fundamento, escucha, es el mismo fundamento que hoy tú y yo le tenemos que entregar a nuestros hijos, a las personas que amamos. Permítame un segundo, que es que estamos haciendo la conexión de... Ok. Qué pena. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo entender? Dice la palabra que cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Es decir, Señor, mi vida va a estar puesta en ti, en el amor que tú has puesto en mí. Y de esa manera te voy a corresponder. Es decir, como tú entregaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí, yo lo voy a entregar a otros. Yo voy a permitir que otros conozcan de ti, Jesucristo. Eso es amor. O sea, sí, debemos ir, llevar mercados, hacer apoyo social, sí, debemos ser solidarios, darle de comer al hambriento, al sediento, pero la base de nuestro propósito es que así como Dios nos entregó a Jesucristo para que tuviéramos vida, nosotros le entreguemos a Jesucristo a otros para que ellos también la tengan. Sería muy egoísta de nuestra parte, y es lo que normalmente a veces hacemos. Nosotros no enseñamos la palabra, nosotros no le predicamos a las almas que se están perdiendo, y eso significa que no las amamos. Mira, es difícil, es muy duro decirlo, pero yo me siento tan feliz porque Cristo me amó y se entregó por mí, murió por mí y me salvó, y me quedé ahí. Pero mi amor es para que otros también conozcan. Si yo verdaderamente amo al perdido, amo al hombre que no ha conocido de Dios, amo a la persona que no ha entregado su vida a Cristo, yo debo hacer que Él le conozca. Yo debo de sentir amor por las almas perdidas. Yo debo de tener denuedo por predicar la palabra. En eso es que dice el Señor en su palabra, que cualquiera que oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles? Amar a mi hermano, amar a Dios. Ese es el principio del fundamento. ¿Cómo sabes tú que estás fundamentado en el amor de Dios? Cuando tú amas a tu prójimo igual que a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú entiendes que tu prójimo necesita de Dios y necesita de ti. Mira el amor fundamental. Eso en nuestra vida espiritual, con el propósito sublime del reino, de predicar el evangelio a toda criatura. Pero ahora llevémoslo a nuestra vida práctica. Ahora, pregunta. Y es una pregunta muy particular. Y es, en servicio, en vida, ¿amas a tu familia como te amas a ti mismo? ¿Te has entregado por tu familia, por tu esposa, por tus hijos? ¿Has hecho que la vida de Dios en tu casa, en tu esposo, en tus hijos, en tu esposa, sea verdad, sea realidad? ¿Somos pacientes en ese amor? El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta. En el amor que profesamos está allí ese componente de que en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, pueden haber muchos problemas, muchas dificultades, que normalmente uno de la pareja a veces le cuesta ser expresivo, o le cuesta servir, o le cuesta hacer muchas cosas que al otro le agradaría que hicieran. Y entonces esa persona parte del principio de que el amor es sufrido. Es decir, podemos entender que esperar y confiar en Dios, de que la formación de la vida de nuestra pareja o de nuestros vecinos o de nuestros amigos, nuestros parientes, debe ser un proceso también, y que debo ser paciente, que hay una escala de sufrimiento, por decirlo de esa manera, sufrir, en que yo a veces debo pasar por aflicción con el propósito de que mi hogar se forme, pero debo estar en el Señor confiado,
poniendo mi simiente de que en el amor todo se puede, todo es posible. O tal vez parto de un principio de que yo he querido fundamentar mi casa, mi vida en Dios, no en la roca que es Cristo, sino en mis emociones. Y entonces, el Espíritu es la roca en donde tú fundamentas tu vida. En el primer hombre, según Mateo capítulo 7. Pero las emociones es el otro simiente. Entonces dice la palabra que, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Iglesia, si edificas sobre tus emociones, vas a perder. Si edificas sobre el Espíritu, vas a ganar. Si edificas en tu espíritu y la vida del Espíritu de Dios, vas a ganar. Pero si edificas en tus emociones, en tu mente, en tus emociones, en tu razonamiento, en tu voluntad, va a pasar lo que le pasó a este edificador, que dice que edificó su casa sobre la arena. Imagínense una casa edificada sobre la arena. Imagínense esa escena en donde cuando venga la arena, el mar la va quitando hasta que quita el cimiento y la casa se cae. Entonces descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El mejor ejemplo que te puedo decir de fundamentar nuestra vida sobre nuestras emociones es que ahí el amor de Dios no va a estar. Yo quiero que tú lo sepas, yo quiero que tú entiendas eso. Si tú vas a cimentar el amor de Dios en tu mente, en tu alma, en tus emociones, en tu razonamiento humano, en tu voluntad, caerán, vas a caer. Tu hogar caerán tus finanzas, caerá tu trabajo, tu empleo, caerá tu empresa, caerán muchas cosas. Porque en las emociones es como la arena movediza. Las emociones son como las olas del mar, van y vienen. Y la palabra dice que Dios no puede obrar en una persona que fluctúa en sus pensamientos, en su vida, que es que un día va y otro día viene. Recuerda eso. Hemos tenido que vivir casos puntuales con parientes, familiares, en la casa, cuando una persona un día piensa una cosa y otro día piensa otra. Un día está alegre y el otro día está triste. Un día está con muchas ganas y mucho ímpetu de hacer, y al otro día cualquier cosa le quita la fuerza, le quita las ganas, le quita el ánimo. Fundamentémonos. Pero cuando somos personas del Espíritu, cuando nos fundamentamos en el Espíritu, es porque el amor de Dios ha empezado a formarse en nosotros. ¿Tú quieres saber cuándo se fundamenta el amor de Dios en tu vida? ¿Tú quieres saber cuándo estás parado sobre la roca? Cuando empiezas a sentir muchas cosas por tu prójimo, cuando empiezas a sentir pasión por las almas perdidas, por ganarlas, por enseñarles, cuando comienzas en tu casa a sentir pasión por servir en tu casa. Hay personas que en su casa les cuesta servir, les cuesta mostrar la vida de Dios. Limitados, personas que no van más allá, que no dan más, que no se esfuerzan más, sino que todo lo quieren hacer a su manera. Cuando yo quiero hacer las cosas en mi hogar, a mi manera, en mi razonamiento humano, estoy fundamentando mi hogar en la arena. Pero cuando yo quiero que mi casa esté sobre la roca, lo debo fundamentar en la palabra, en la vida del Espíritu. Hay una pregunta. ¿Ya tú te has preguntado en qué fundamentaste tu hogar? ¿Te has preguntado en qué estás fundamentando tu vida económica, tu vida social, tu relación familiar? Es un tema muy, muy interesante. Pero, ¿cómo debemos de llegar hasta allá? La palabra habla sobre la llenura del Espíritu y les estuve comentando. La llenura del Espíritu es el conocimiento de Dios en nuestras vidas, el entendimiento por medio del Espíritu de la palabra, el consejo de Dios, el temor de Jehová en nosotros,
la sabiduría de Dios en nosotros, el consejo y el poder. 6 espíritus que provienen del Espíritu Santo de Dios, que son el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos cada día avanzar y crecer. Escucha, la palabra habla de conocer como primer fundamento de la llenura del Espíritu. Conocer. Escucha, estoy hablando de fundamento de la llenura del Espíritu. Y cuando hablo del amor, es el fundamento principal en la vida del cristiano. Entonces, el fundamento principal está en el amor, pero el fundamento del Espíritu, de la llenura del Espíritu, proviene del conocimiento. Cuando tú conoces a Dios y sabes qué significa que Dios es amor, y ese conocimiento proviene de su Espíritu, es decir, que no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado el Espíritu de Dios, tú vas a empezar a vivir la paternidad de Dios. Vivir el amor como fundamento en nuestra vida es entender a Dios y conocer a Dios como Dios Padre, no como Dios Creador, sino como Dios Padre. Es diferente Dios Padre a Dios Creador. Dios Padre da su vida por nosotros. Dios Creador dispone de todas las cosas, pero amarnos de tal manera nos amó Dios como Dios Padre. Y la paternidad de Dios tiene una amplitud, como dice el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 18, la amplitud, la anchura del amor de Dios, la longitud. Esta semana para terminar, quiero decirles esto, esta semana estábamos hablando un poco con una familia sobre entender la longitud del amor de Dios. Y la longitud del amor de Dios es tan maravillosa que por más que tú te alejes, Dios te ve allá como hijo. Y tú lo puedes ver en el pasaje de la palabra del hijo pródigo. La palabra dice que el padre lo vio de lejos. Y gran parte de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, nosotros nos hemos alejado tanto, pero que aún sigue el amor de Dios viéndonos, así sea en la longitud. O sea, es decir, por más que tú quieras alejarte del amor de Dios, el amor de Dios nunca se apartará de ti. Escucha, Dios no se ha apartado en su amor de su creación, y mucho menos se apartará de la vida de sus hijos. La vida de sus hijos, en la vida de sus hijos, de nosotros sus hijos, está impregnada del amor de Dios, está llena del amor de Dios. Entonces, ¿en qué te vas a cimentar? ¿En qué te vas a cimentar? ¿Te vas a cimentar en la arena? ¿Te vas a cimentar en la roca? ¿Te vas a cimentar en la arena, que son tus emociones? ¿En vivir por vista? ¿En estar viendo cada movimiento del mundo para saber ahora qué voy a hacer? Si hay dinero o no hay, entonces ahora qué voy a hacer. Si tengo dificultades y siento que como que no tengo respuesta de Dios y no sé qué voy a hacer y no sé qué decisión tomar. Recuerde algo que siempre le he enseñado, y es que cuando uno dice no sé qué hacer, está en incredulidad. Cuando tú dices en una circunstancia de tu vida, es que yo no sé qué hacer, allí estás obrando en incredulidad. Allí el amor de Dios va a ser difícil que se opere en tu vida, porque nosotros siempre vamos a saber qué hacer, porque Él es nuestro ayudador, el Paracletos, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Él es el que define nuestro camino. La palabra dice que Él hace caminos donde no los hay, que Él está con nosotros. Entonces estos principios de nuestra vida, el fundamento del cristiano debe estar en Cristo, en la palabra, en el amor de Dios. Por medio de Cristo, por medio de la palabra, conocemos el amor de Dios. El amor de Dios es tan maravilloso, es tan grande, es tan profundo, es tan ancho, que no me puedo salir del amor de Dios. El amor de Dios cubre todo. Multitud de cosas cubre el amor de Dios. Y por eso en nuestra vida ese fundamento es el principal. Entonces, les voy a dejar un texto de la palabra muy maravilloso. Está en 1 Corintios. Quiero que también lo mediten. 1 Corintios, capítulo 3. Este es muy, muy bueno.
en verdad. Capítulo 3, verso 11. 1 Corintios 3, 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es decir, si el fundamento de la palabra en el amor de Dios está puesto en tu vida, nadie podrá poner otro fundamento que el que está puesto. Y dice que ese fundamento es Jesucristo. El amor de Dios por nosotros se manifestó por medio de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Escucha. Entonces dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, entonces la enseñanza del domingo va a estar basada en este pasaje de la palabra para que lo lean, lo entiendan y vayan meditando en el Señor. Y si sobre este fundamento, verso 12 de 1 Corintios 3, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno de ellos. ¿De cuáles? De estos fundamentos. Escuchen. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta. Es decir, si sobre el amor de Dios tú edificas oro, plata, piedras preciosas, cada uno de ellos asimismo se va a manifestar. Y les voy a explicar el domingo de qué se trata hojarasca, heno, madera, piedras preciosas, plata y oro. Es decir, 7: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. 7. Entonces son fundamentos en donde está allí, cada uno de nosotros hemos podido pasar por cada uno de ellos. Y cada uno representa a cada una de las personas en la vida espiritual, cada uno de ellos en su caminar. Gloria a Dios. Bien, vamos a terminar aquí en esta reunión, darle gracias a Dios para que Dios permita en nuestra vida formando el carácter por medio del Espíritu. Recuerde que la madurez está aquí en ese pasaje. 1 Corintios capítulo 3, verso 12, 11 y 12. Ahí se refleja la madurez del cristiano. La madurez no es cuántos años llevemos convertidos, cuántos años llevemos tal vez leyendo, orando, ayunando, sino cuánto fundamento, en qué fundamento tú has puesto tu vida. Somos estables, nuestra vida emocional no nos domina, el alma no es la que controla nuestra vida, sino que es el Espíritu de Dios. Vamos a ir entendiendo eso. Entonces vamos a orar por la palabra, a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Padre, permite que ella haga en nosotros conforme al propósito por el cual ha sido enviada. Haz, Señor, conforme a tu corazón en nuestras vidas. Permite que cada día podamos hacerlo, Señor, ser hacedor de tu palabra. Como dice tu palabra, como decía Jesús, aquel que escucha y pone por obra la palabra, esa persona se cimentará y será una persona que dará fruto, que estará plantada junto a corrientes de agua viva, que dará su fruto a su tiempo, dice la palabra, su fruto a su tiempo, y que será fuerte, no caerá. Gracias, Dios, te damos. Tu palabra es fiel, verdadera. Como tus hijos que somos, sí necesitamos de tu amor. Sí necesitamos entender la vida del Espíritu basada en el amor de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, gloria al Señor. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Un saludo especial para cada uno. Que sea la poderosa mano del Dios Altísimo, que sea la potencia de la gloria, Jesucristo el Señor con su poder en nosotros y la autoridad delegada que tenemos por medio de Jesucristo, haciendo que nuestras vidas avancen y cumplan el propósito. Amados, firmes en el Señor, firmes. Los tiempos son difíciles, pero en el Señor somos más que vencedores. Amén.